Hola, seguimos hoy en nuestra serie en el libro de Romanos. Y si se acuerdan, en el último par de semanas, Pablo en el capítulo 2 de Romanos ha estado dirigiéndose a sus hermanos y hermanas, sus compatriotas judíos, y tratando de ayudarles a entender que no solo son los paganos que él describió en el capítulo 1, que tienen un problema con la ira de Dios, que se ha demostrado en contra del pecado, sino que ellos también caen bajo la ira de Dios porque ellos también han pecado, no de la misma manera que los paganos. Ellos no han creado dioses y caído en la idolatría, aunque la verdad en la historia de los judíos, en muchos momentos de su historia han caído en ese pecado. Pero Pablo, hablando a los judíos de su propio día, que por lo general han tenido bastante cuidado ya en este momento de su historia en cuanto a no tener ídolos y no adorar ídolos, pero su problema no es exactamente igual que el del pagano, que ha hecho todas estas otras cosas. El problema del judío es que Dios le ha dado su ley, y aún con conocimiento de esa ley, el judío no la ha cumplido, no ha guardado esa ley. Y Pablo le estaba, en la semana pasada estamos viendo, Pablo le estaba explicando a los judíos que simplemente tener la palabra de Dios no es suficiente, hay que cumplirla si quieres que la palabra de Dios te declare a ti como que estás en lo correcto, que eres justo, y no basta con cumplir parte, tienes que cumplirla toda. Y el problema de los judíos no es que no hayan cumplido cosas de la ley de Dios, el problema es que no lo han cumplido todo. El problema es la porción que no han cumplido. Ese pecado es un problema para el judío. Y la ira de Dios se derrama contra todo pecado, no solo el de algunos seres humanos, sino el de todo ser humano. Y el judío, en todo caso, tiene más culpa aún, porque está pecando con conocimiento pleno de lo que Dios espera de él. Y aún así está pecando. Así que seguimos en esta discusión, y aquí Pablo como que une todo lo que ha estado tratando de argumentar, que el pagano, el no judío, el gentil, cae bajo la ira de Dios contra el pecado, pero el judío también cae bajo la ira de Dios contra el pecado. Y ahora aquí en el capítulo 3 va a tratar de unir esas dos ideas y ayudar a entender a ambos bandos. Y se acuerdan que en la iglesia en Roma había personas de ambos bandos, habían creyentes judíos y no judíos. Y Pablo está tratando de ayudarles a entender que aunque su trasfondo pueda ser muy diferente, radicalmente diferente, a fin de cuentas en Cristo y en el Evangelio acabamos todos en el mismo lugar. Vamos a ver cómo él termina de argumentar y explicar aquí acerca de la ira de Dios. Empieza describiendo una ventaja mal entendida. Y es la pregunta natural, ¿no? Después de lo que acaba de decir Pablo, de que tener la ley no basta, si la tienes y no la cumples, eres culpable ante Dios por no cumplirla. Entonces, la pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Es normal, ¿no? Uno pensaría, casi me conviene más no tener conocimiento de Dios. Cuando Dios me da su ley y no la cumplo, soy más culpable aún, porque sabiendo lo que debía hacer no lo he hecho. Prefiero permanecer en ignorancia y a lo mejor así por lo menos tengo menos culpa. ¿Qué ventaja? ¿Para qué? Tanto esfuerzo y tanta lucha y tanto trabajo por cumplir la ley de Dios. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué beneficio hay en la circuncisión? Y Pablo dice mucho, en todo sentido. Primeramente, que los oráculos de Dios les han sido confiados. Es curioso que Pablo aquí comienza diciendo primeramente, y quizá en el momento que escribió eso dictó eso, tenía la idea de seguir adelante y enumerar otros puntos, pero lo cierto es que nunca llega a un segundo punto. Hay quien piensa que a lo mejor en el capítulo 9 retoma otra vez esta lista, pero me parece que hay demasiada agua de por medio antes de llegar al capítulo 9 para pensar que está completando este pensamiento que abre aquí. Pero podemos pensarlo de esta forma. Pablo está diciendo, considera como primer punto esta idea. Primeramente, que los oráculos de Dios les han sido confiados. Dios le ha encomendado al pueblo judío su santa palabra.
la palabra de Dios. Y es cierto, ellos no la han cumplido, pero esa palabra es un gran tesoro. Y si miras la forma en que Pablo llevaba a cabo su ministerio, cuando él entraba en una nueva ciudad para comenzar a predicar el Evangelio, él siempre iba primero a la sinagoga. Iba ahí porque los que estaban en esa sinagoga tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios, sabían lo que Dios había estado haciendo, sabían el plan de Dios, cómo se ha estado desarrollando a través de 1500 años de historia compartida de Dios con el pueblo de Israel, en el que Él ha caminado con ellos como un padre con su hijo, y les ha amado y mostrado quién es, y les ha hablado de este plan. Todo esto que culmina ahora en Cristo. Así que Pablo siempre iba primero a la sinagoga porque él sabía que los judíos estaban preparados de una forma especial para recibir a Cristo, para entender que todo esto que Dios había revelado en la Santa Escritura, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, todo esto culmina en Jesús, y ellos debían poder entender eso y tener un conocimiento rico de cuál es el significado de todo esto. Y Pablo siempre creaba el núcleo de su iglesia con personas judías, y de ahí ya se iban sumando gentiles que conocían de Cristo, creían en Él y empezaban a adquirir ese conocimiento de las Sagradas Escrituras a través del discipulado y los años en la fe. Pero Pablo dice, los judíos tienen una gran ventaja en ser los que han sido los que recibieron esta palabra de Dios. Y Pablo dice, ¿qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Y Pablo admite, sí, Dios nos ha dado su ley, no la hemos cumplido. Pero el hecho de que nosotros no hemos cumplido la ley de Dios, ¿eso invalida la fidelidad de Dios? Y esto es quizá lo que Pablo está tratando de ayudar a sus compatriotas a entender. Si tú pretendes decir que por el mero hecho de ser judío, de ser el que tiene esta palabra de Dios y haber hecho un gran esfuerzo por cumplirla, pero has fallado en cumplirla a fin de cuentas, pero vale, a lo mejor has hecho un mejor intento que el pagano que está a tu lado, si piensas que eso de alguna forma te exime de la ira de Dios, estás diciendo que tu infidelidad, tus faltas, las formas en que tú has incumplido la ley de Dios, eso de alguna forma anula la fidelidad de Dios. ¿Estás pensando que debes ser merecedor de un privilegio que anula la justicia de Dios y su ira contra todo pecado? ¿De alguna forma Dios, tu pecado, tiene que ignorarlo? ¿Tu infidelidad anula la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta su propia pregunta, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pablo dice, no, si lo que pretendes es que Dios haga una excepción, que Dios cambie su estándar de medimiento, que su ira solamente se aplique al pecado de algunas personas, pero no de otras, ¿quieres que haga una categoría aparte para ti? ¿Que el Dios justo sea injusto para acomodarte a ti? Pablo dice, no, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Y esta es la realidad de lo que Pablo está argumentando. Todo hombre es mentiroso. Todos hemos fallado, todos hemos caído en infidelidad para con Dios. Eso no anula la fidelidad de Dios. Y su justa ira contra todo pecado no la anula ninguno de nosotros. Y es importante, Pablo argumenta, que Dios se mantenga veraz, que Dios se mantenga fiel. Y él cita aquí un versículo del Salmo 51, y en este Salmo el rey David está confesando su pecado. Él cometió adulterio y después de eso orquestó el asesinato del marido de esta mujer para encubrir su embarazo. Y cuando el profeta Natán confrontó a David con esto, David inmediatamente no trató de justificar, no trató de dar explicaciones ni de cubrirlo. Él confesó su pecado y pidió perdón inmediatamente. Y escribió este Salmo 51, y en ese Salmo Pablo simplemente está confesando su pecado a Dios. Está diciéndole a Dios, he pecado contra ti.
y dice esto, que Dios, eres justificado en lo que digas acerca de mí. Y si cuando juzgas, tu justificación en juzgarme es completa. Dios, nadie puede cuestionarte a ti lo que tú quieras hacerme a mí por lo que yo he hecho, porque yo estoy completamente en el error. Yo he fallado completamente y tú tienes todo derecho, Dios, a juzgarme. Pablo está sugiriendo a sus hermanos y hermanas judíos que esta es la actitud que debemos tener para con Dios. Que nuestro pecado es una ofensa a Dios y Dios está completamente justificado en derramar su ira en contra de ese pecado. Dios no tiene que hacer una excepción en mi caso, porque Dios tiene que ser completamente y perfectamente y absolutamente justo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Pretendemos que Dios no sea justo, que sea como nosotros? ¿Que Dios sea una mezcla de bueno y malo, que haga algunas cosas bien y otras cosas mal? ¿Que el problema del pecado infecte aún a Dios? Si eso es lo que estamos pidiendo que toda la creación caiga bajo el poder del mal y que ya no haya esperanza ninguna. Pablo dice, de ninguna manera. Sea Dios veraz, aunque todo el mundo sea mentiroso. Que Dios permanezca justo, porque si Dios no permanece justo, no queda nadie para arreglar el problema, no queda nadie capaz y en un estado de pureza que le permita corregir el problema del pecado. Necesitamos que Dios sea así y tenemos que entender que Dios no puede acomodar nuestro pecado sin comprometer su propia justicia. Dios tiene que permanecer justo. Tengo una pregunta, pueden pausar aquí y si están en grupo, tener un poco de discusión acerca de la pregunta antes de continuar y luego pueden darle otra vez a que continúe el vídeo. Pablo argumenta que Dios debe permanecer verdadero, aunque todos se hagan mentirosos. ¿Por qué importa esto? ¿Qué sucedería si Dios se rebajase a nuestro nivel de aceptación del pecado? Vamos a seguir. Versículos del 5 al 8. Y aquí Pablo presenta toda una serie de formas de racionalizar el pecado, de justificar, de dar explicaciones que justifican el cometer pecado. Dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o lo incorrecto de nosotros hace resaltar lo correcto de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Pablo explica que este argumento, él no lo propone como un argumento válido, pero es un argumento humano que hacemos, ¿no? Si lo que yo he hecho mal hace que el hecho de que Dios, por contraste, es recto y es correcto en lo que Él hace, entonces mi injusticia está haciendo que el mundo vea la justicia de Dios, ¿no? Y ¿no es eso algo bueno? Y de hecho, si mi injusticia, si mi pecado está haciéndole un favor a Dios en lo que Él está tratando de hacer, le está haciendo a Él quedar bien delante del mundo, entonces, ¿no sería incorrecto entonces que Dios derrame su ira sobre mí? Que Dios me castigue a mí por mi pecado, si mi pecado a fin de cuentas le está ayudando a Él. Y Pablo entiende que este argumento no es válido. Pero quizá el judío esté pensando esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que yo he fallado a Dios? ¿Eso le da ahora derecho a Dios a fallarme a mí? ¿No? Yo me debía a Dios, debía ser aliado de Dios, en un pacto con Dios, Dios en un pacto conmigo. Entonces cuando yo fallo, Dios puede hacerme lo mismo a mí, puede rechazarme a mí, puede maltratarme a mí. Bueno, Pablo entiende que estamos planteando la pregunta desde el punto de vista incorrecto. El que nosotros hayamos fallado no quiere decir que Dios esté fallando por derramar su ira sobre nuestro pecado. Dios siempre ha sido así.
y no va a cambiar eso porque nosotros fallemos. Y él sigue, de ninguna manera. Porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si tú como judío pretendes que Dios haga caso omiso de tu pecado, pero condene el pecado del pagano, le estás retirando a Dios la capacidad de juzgar al mundo, porque si Dios va a ser el juez justo del mundo, tiene que juzgar a todos y tiene que usar la misma medida para todos. Y Dios no puede decir, voy a derramar mi ira sobre el pecado aquí, pero aquí no. No podemos retirarle a Dios la habilidad o el derecho de juzgar al mundo. De hecho, si Dios no juzga al mundo, Dios no puede corregir el problema del pecado. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si solamente se fija en el pecado de algunos e ignora el pecado de otros? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? Y es quizá un replanteamiento de la misma idea, ¿no? Si Dios es verdadero, yo soy un mentiroso, pero mi mentira hace resaltar el hecho de que Dios es cierto y verdadero y de alguna forma eso atrae atención a Dios y le da gloria a Dios, pues en un sentido estoy ayudándole, ¿no? Mi pecado le sirve a Él para bien. Y Pablo plantea de una forma más directa ese pensamiento. ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Y de hecho, Pablo sabe que hay personas que le acusan a él de decir algo así, aunque lo cierto es que Pablo no dice eso, pero dice, de esto se nos calumnia y algunos afirman que así decimos, la condenación de los tales es justa. Pero esta es la idea, ¿no? Hay que hacer lo malo y de lo malo sale cosas buenas que Dios usa. Mi pecado le trae gloria a Dios cuando Dios la redime, cuando Dios me rescata, cuando Dios lo perdona. Y hay una versión falsa de la fe cristiana que tiene esta idea de que como Dios nos perdona, pues hagamos todo, hagamos lo que nos dé la gana y así le demostramos al mundo la grandeza del perdón que Dios extiende en Cristo, la tremenda eficacia de la sangre de Cristo para perdonar pecado. Y uno puede pensar que haciendo eso está incluso ayudando a Cristo, trayéndole más gloria, haciendo que su amor sea más evidente al mundo. Esto es lo que descubre cualquier persona que de verdad ha llegado aunque sea al comienzo de un conocimiento de Dios y el comienzo de un entendimiento de la verdad. El mal nunca es el mecanismo por medio del cual Dios hace bien. El bien derrota el mal. El bien tiene victoria sobre el mal. Uno vence el mal, no con mal, sino con bien. Al menos eso dice Pablo más adelante en Romanos. Pero el mal nunca es la herramienta de Dios para traer bien. Ahora, la bondad de Dios es tan grande, lo bueno de Dios es tan poderoso, que Él se impone sobre el mal. Y puede traer bien aún en medio del mal, porque Dios es más fuerte que el mal, pero el mal nunca es su herramienta. Y si alguna vez pensamos en la fe cristiana que pecar de alguna forma va a resultar en algo bueno, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y estamos tratando de racionalizar nuestro pecado de una forma falsa, que no va a traer nada bueno a nuestras vidas. El pecado no puede hacer otra cosa que dañar y destruir y matar. Y cada vez que lo cometamos, nos exponemos a alguna medida de la ira de Dios contra el pecado. Y puede que Dios en su ira retire sus manos y te diga, sigue adelante, comete el pecado que quieres y prueba y gusta del pecado. ¿Y sabes qué? La ira de Dios te ayudará a enfrentar las consecuencias de ese pecado. Y cuando ese dolor y esa devastación se arraiguen en tu corazón, tal vez te vuelvas al Salvador para que Él te libre de ese pecado. Pero ¿sabes qué? El mal nunca es la forma de alcanzar el bien de Dios. El mal no es el método por medio del cual implementamos el bien de Dios.
Esa es una falsa enseñanza y no es lo que el Evangelio nos dice. Tengo una pregunta. Pablo describe varias maneras de racionalizar el pecado. ¿Cómo has racionalizado tú tu propio pecado? En los siguientes versículos, Pablo une como perlas en un hilo, ¿no? En una cuerda, toda una serie de pasajes que ha tomado de 5 salmos diferentes, de Isaías, del libro de Proverbios, y el tema que une todos estos versículos es el tema del problema universal del pecado, que todos los seres humanos hemos caído en pecado. Así que vamos a ver lo que Pablo dice aquí. ¿Qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Y está hablando de ellos como judíos. ¿Les llevamos alguna ventaja? ¡Claro que no! Porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En todos estos versículos, Pablo está apuntando a la realidad de que el problema del pecado no es el problema de algunos, no es el problema de aquel o aquella, esta o aquella persona, es un problema universal. Todos hemos fallado. No hay ni siquiera uno que se haya librado, uno que esté bien. De hecho, esto se ve de forma evidente en las cosas que hacemos con lo que decimos, las cosas que hablamos y cómo eso afecta al mundo a nuestro alrededor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios y su boca está llena de maldiciones y amargura. Pablo describe aquí cómo usamos nuestras palabras para no solo justificarnos a nosotros mismos, y esta es la cosa de cuando justificamos nuestro pecado, no es un proceso interior simplemente que yo me convenzo mentalmente de que lo que estoy haciendo está bien, que Dios no se va a enfadar conmigo, que mi pecado no es tan grave, que un Dios justo a fin de cuentas tiene cosas más grandes que preocuparle que mi pecado y que hay peores personas en el mundo. Hay toda una serie de cosas que podemos decirnos para justificarnos. Pero no nos quedamos contentos con mantener eso interior. Nuestras formas de mentir y de engañarnos a nosotros mismos las compartimos. Y nuestros raciocinios los compartimos unos con otros y tratamos de ayudarnos unos a otros a justificar nuestros pecados y creamos culturas que justifican el pecado y llegamos a pensar que si conseguimos que suficientes personas nos pongamos de acuerdo en declarar que un pecado no está mal, de repente el pecado se esfuma y desaparece y ya no es pecado y ya no daña, ya no mata. Pero lo cierto es que vemos el resultado de esta forma de vivir y es una constante en toda la historia de la humanidad, que justificamos nuestros pecados, les quitamos valor, importancia, tratamos de ponernos de acuerdo todos para decir que no están mal y perseguimos estos pecados, pero al final el pecado no hace otra cosa que causar miseria y destrucción y ruina y es como un veneno que acaba en maldición y amargura. Pero el problema universal no se limita a la forma en que nuestras palabras y nuestro engaño nos daña unos a otros. También acabamos actuando de formas dañinas unos para con otros. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay un apresuramiento para hacer daño. Y todo lo que hacemos, las formas en que vivimos la vida, dejamos atrás ruina y miseria, devastación, relaciones rotas, corazones rotos. Y Pablo simplemente dice, este es el resultado del pecado, que no conocemos el camino de paz.
No tenemos paz ni para con Dios, ni unos con otros, ni con la creación en que vivimos, ni siquiera con nosotros mismos. Vivimos en conflicto continuo. Aún internamente no conocemos el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. No tenemos la reverencia para con Dios que debiéramos tener, porque hemos dedicado tanto esfuerzo a justificarnos que no somos conscientes, no nos permitimos enfrentar la realidad de que nuestro pecado es una ofensa grave a Dios y que estamos en una situación desesperada delante de Él. Pablo ha descrito aquí una realidad universal, que el mal que tenemos todos, el pecado que tenemos todos, nos afecta a todos, todos somos partícipes. Y esto es lo curioso, que Pablo ha hecho esta expresión más concisa y más clara de la universalidad del pecado, no simplemente diciéndolo él en sus propias palabras, sino que ha tomado palabras de la Escritura Sagrada, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para hacer el punto de que todos han pecado. Y esta es la realidad. Aún las personas en el período del Antiguo Testamento, los más piadosos, los que más deseo tenían de honrar a Dios, los que más profundamente anhelaban agradar a Dios en sus vidas y que buscaban a Dios hasta el punto en que Dios por su Espíritu Santo les inspiró para escribir las Sagradas Escrituras. Aún estos sagrados escritores coincidían en el veredicto de que ninguno de nosotros es bueno. No hay justo ni aun uno. Todos hemos fallado. Pablo quiere que todos entendamos esto, que el judío y el pagano, los dos, están en la misma situación. Da igual donde hayas empezado, da igual el trasfondo que tengas, todos hemos pecado. Tengo una pregunta. Pablo pinta un cuadro grave de la condición humana. ¿Cómo respondes a la idea de pensar que estás en el mismo nivel de problema ante Dios que todos los demás? Y finalmente, los versículos 19 y 20. Pablo dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Pablo está explicando a sus amigos judíos por qué Dios tiene que derramar su ira también sobre el pueblo judío que no ha cumplido su ley. Pablo dice que lo que Dios le ha dicho a los que viven bajo la ley se les aplica a ellos y que Dios está usando la ley con los judíos para que toda boca se cierre, para que el problema del mal sea una realidad y una realidad reconocida universalmente, para que todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Y para el pagano a veces es más fácil, ¿no? Porque uno vive completamente ajeno a las cosas de Dios, persiguiendo lo que su corazón inventa y uno entra en este proceso que le lleva cada vez más bajo y más cerca de la tumba y de la muerte. Y uno está en ese proceso y cuando uno toca a fondo es fácil levantar la vista y decir, Dios, qué desastre he hecho de mi vida, Dios, rescátame. Pero para un judío puede ser un problema, porque teniendo toda esta historia de lo que Dios ha estado haciendo con el pueblo judío y teniendo este conocimiento desde niños de la palabra de Dios y sus esfuerzos comunales por cumplir esa palabra de Dios en cada aspecto de la vida, o sea, todo ese esfuerzo puede causar que el judío piense que ya están bien. Y Pablo está diciendo, no, Dios te dio la ley a ti, para que la ley te ayudase a ti a entender que tú también tienes un problema, porque aún teniendo la perfecta ley de Dios, la perfecta definición de lo que Dios espera de nosotros, el judío al final tenía que llegar a la misma conclusión que los escritores del Antiguo Testamento que Pablo acaba de citar llegaron. No hay justo ni aun uno. Todos a una nos hemos apartado. Y el punto de Dios en esto es traernos a todos al mismo nivel, al judío y al no judío, ponernos en exactamente el mismo sitio
Y Pablo aquí lo dice ya sin pelos en la lengua, lo dice completamente llanamente, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Pablo está diciendo claramente que uno puede tomar la ley de Dios y puede tratar de cumplirla, pero él está diciendo, antes de empezar, antes de intentarlo siquiera, no existe nadie. Dicen que no hay carne que será justificada delante de él. Es la forma en que lo dice en el griego. Ninguna carne será justificada delante de él, será declarada correcta delante de él. Porque la ley no es capaz de salvar. Y esto es lo importante que hay que entender acerca de la ley de Dios. La ley no tiene mecanismos para salvar. La ley de Dios es diagnóstica, no es terapéutica, no sana, identifica el problema. La ley de Dios te dice, esta es la descripción de una persona que está en lo correcto, una persona justa. Y lo único que eso hace para un pecador es hacerle consciente de que tiene un problema. Le ayuda a reconocer su problema. Y a veces somos muy buenos convenciéndonos de que no hemos cometido ningún pecado, de que no hemos hecho nada mal. La ley está ahí para ayudarnos a enfrentar la realidad de que sí hemos pecado, sí hemos ofendido a Dios, sí somos culpables y dignos recibidores de la ira de Dios. Y finalmente Pablo explica por qué Dios dio la ley. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. La ley nos permite reconocer que hemos pecado. Tengo una última pregunta. ¿Cómo usamos la ley de Dios para rehabilitarnos? ¿Cómo se opone este uso de la ley de Dios al propósito que Pablo dice que tiene la ley? Traernos a un reconocimiento de pecado. Hemos cerrado una sección del libro de Romanos que cubre 3 capítulos, hablando de la ira de Dios. Y es importante entender que esta ira de Dios es el primer paso en las buenas noticias de Dios. Tenemos que entender que el Dios justo derrama su ira sobre todo pecado y que eso quiere decir que cada uno de nosotros, no hay nadie que se escape, todos caemos bajo la justa ira de Dios contra el pecado. Y eso es bueno, porque hasta que no entendamos eso, no vamos a entender el resto del Evangelio, el resto de las buenas noticias. El reconocimiento de pecado es el primer paso, reconocer que hemos fallado, que no hemos hecho lo correcto y que nosotros, en nosotros mismos, somos incapaces de deshacer lo que hemos hecho. Ya hemos hecho el mal, ya lo hemos practicado y no hay forma de retirar esa contribución al mundo. ¿Cómo entonces podemos ser rescatados? Bueno, ese reconocimiento es el primer paso, venir a los pies de Cristo sin orgullo, sin demandas, sin la pretensión de que Dios me debe a mí algo. Venir ante Dios rendidos, diciendo, Dios, tú eres justo en todo tu juicio contra mí. Y venir a sus pies pidiendo que Él nos reciba. Y que Él nos tome, y que Él nos rescate, que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Ese es el Evangelio. Y vamos a entrar en mucho más detalle en las semanas que vienen, en los detalles de esto. Las siguientes 2 semanas voy a tomar una pausa, voy a hacer un énfasis para Domingo de Ramos y otro énfasis para el Domingo de Semana Santa, pero luego después de eso volveremos aquí a nuestra serie sobre Romanos. Espero que Dios nos lleve a este lugar de reconocimiento de pecado ante Él y de un rendimiento ante Él para que Él nos tome y nos rescate y nos redima. Que Dios les bendiga.